Me encuentro en este momento con Mirta Shalom, es escritora, me enteraba hace un ratito nada más conversando con ella, que también al mismo tiempo es contadora pública. El día de hoy va a estar en lo que es una charla sobre trata de personas que se realiza en Biblioteca Popular aquí de María Juana. Bueno, Mirta, gracias por haberme recibido y bueno, un poquito estuvimos charlando recién sobre lo que va a tratar el día de hoy. Bueno, hola a todas y todes. Me cuesta el lenguaje inclusivo todavía, tengo experiencia acumulada, pero bueno, cuando la sociedad también se empodere con ese lenguaje inclusivo, y si yo estoy acá, ya lo voy a tener más fluido. Exacto. El tema del lenguaje es una cosa a tratar también lo que es la transformación que lleva de fondo, cómo la sociedad a medida que va avanzando va haciendo propio el lenguaje y lo va modificando, porque tenemos que entender que como se hablaba hace muchísimos años atrás no es como se habla hoy en día, ni como se va a hablar de acá a 20, 30 años más adelante. Así es. Es una cuestión de ir haciéndolo un poco más común y natural y de eso se trata. Bueno, Mirta, no sé si la puedo tutear. ¿Me Tuteame, deja? me voy a sentir más cómoda. Perfecto. Mirta, vas a estar hablando sobre trata de personas y en lo que se publicitaba era, y es de conocimiento, que sos la autora de La Polaca, el Sí, libro La Polaca. sí. El libro que se basa en lo que es el personaje de Raquel Lieberman en lo que es la novela argentina Tierra de Amor y Venganza, una tira de Canal 13. Bueno, sí. Yo soy la autora de La Polaca con subtítulo Inmigrantes, rufianes y esclavas a comienzos del siglo XX. Ujú. Ese libro aparece en aquel entonces en la editorial Norma, una editorial internacional, compra los derechos y tengo ya desde el 2003, así que tiene también una larga historia Claro. de idas y venidas, pero sigue vigente. Vos nombraste una tira que se Ujú. está ¿Cómo viendo. fue que sucedió Yo no tengo nada que ver. Eso quería preguntarte No, si no tengo había... absolutamente nada que ver con la tira. Yo creo que tengo un pensamiento amplio. Opino que para visibilizar un tema que la sociedad a veces oculta bajo la alfombra, mira para otro lado, sea bienvenido naturalizar la lucha contra la prostitución y la trata de personas. Si esa realmente es la función o la intención que tiene la tira, bienvenida sea. Yo lo que lamento es que no se respete de alguna manera la época en que Raquel Lieberman existió. Toda ficción, yo también escribo novelas históricas y uno necesita de la imaginación y creación de la escritura para poder contar y para que llegue y sensibilice a la sociedad. Pero a mí me parece que si trasladamos justamente la historia de Raquel Lieberman a partir de los años 36, cuando Raquel Lieberman murió en 1935, no solamente es sacarla de contexto a esa mujer que en 1930 denuncia a la organización de trata Varsovia, que después se llamó Zui Migdal, está cometiendo, para mí, obviamente, en un desliz que no sé si es hecho, no conozco a los Sí, aquí en... a los guionistas, pero quiero recordarles
que de 1875 a 1936 este país tenía reglamentada la prostitución y los burdeles eran legales. Pero en 1936, a partir de la presentación de Raquel Lieberman ante la justicia argentina contra la Tsui Migdal, ¿sí? Después de ese año se va a prohibir en todo el territorio la existencia de prostíbulos. Es la ley 12.331, la ley de profilaxis contra las enfermedades venéreas, que inclusive siglo XXI, año 2019, esa ley sigue vigente. Que no se respete la ley, eso es evidente, lo sabemos. Hay prostíbulos encubiertos en todos lados. En todos lados, en departamentos, en brujerías, en casas de masajes, lo sabemos. Si la sociedad no reacciona ante eso, estamos cada vez peor, porque en este siglo XXIX, y si miran el diario Clarín, hará alrededor de 10 días, sale una estadística de adolescentes con sífilis. Y eso lo recalco, por ejemplo, y por eso ojalá que la tira tenga un devenir en el que aporte, digamos, a la sociedad para que no sucedan estas cosas. Exactamente. Digamos, que refleje de alguna manera lo que sucedió en esa época para no replicarlo. Porque fue un fracaso la reglamentación, y el hecho de quitar la época de la reglamentación en la tira, porque la reglamentación es a 1936, está bien, es una ficción, pero bueno, la están llamando Raquel. Al principio de la tira, por lo menos yo lo leí, en vez de Lieberman, escribieron Zimmerman. No son cosas muy claras que hacen que se generen estas dudas, digamos. Se generen algunas dudas y se le quite brillo de alguna manera, autenticidad a una denuncia de una mujer. Siempre tenemos que pensar en la época en que esa mujer rompe el silencio. Mirta, ¿quién era Raquel Lieberman en ese momento, donde vos hablabas del siglo XIX, en donde ella comenzaba? ¿Cómo llega esta mujer a esta red de trata de personas y llega a denunciarla y a hacer todo lo que hizo? Bueno, para contar un poquito de la historia de Raquel Lieberman, yo te voy a decir que tenemos que ver la historia, lo que sería la historia oficial, que está basada en la denuncia que ella hace ante el juez Manuel Rodríguez Ocampo, el juez de primera instancia en lo penal, denunciando a la Varsovia, que después se llamó Tsui Migdal. Por un lado, ella va, en la denuncia, ella va a decir que vino engañada, ya engañada desde su lugar de origen, es lo que figura, Lodz, 1924, que va a parar a un prostíbulo de la calle Valentín Gómez, 2888, que la trae un proxeneta, Jaime Sissinger, y que es soltera y sin familia en el país. Y esa es la denuncia que ella hace. Es decir, la denuncia es extensa, porque no solamente va a denunciar a la Tsui Migdal, sino también va a denunciar el casamiento falso que ella va, se enamora de Salomón José Korn. Ella, cuando ya queda libre después de la denuncia, mejor dicho, discúlpame, antes de la denuncia, ante la justicia, antes de la denuncia, obviamente ella denunció, se borró del registro de prostitutas, que era parte de la reglamentación
hasta 1936, se borra del registro porque puede pagar su libertad y pone un negocio, y ese negocio lo destruyen porque no, la sociedad Varsovia, Suimigdal, no podía permitir que una pupila le vaya bien fuera del prostíbulo, porque así como ella se rebeló y pudo salir del prostíbulo, muchas más. Entonces ahí viene el engaño. Buscaban impedir una reacción en cadena. Exactamente, viene el engaño. Durante unos meses va a presentarse un señor que se va a llamar Salomón José Korn, y que era un socio de la Migdal. Ella no lo sabía. Es un casamiento falso, que ella se casa creyendo que... Claro, falso cuando se entera cuál era el verdadero propósito. El propósito, la gran paliza, porque la prostitución, es decir, trata de personas, también implica violencia, y la vuelve a meter al mismo prostíbulo donde había salido, porque también eso hace la reglamentación. Toda pupila, la única casa que puede tener es la del prostíbulo, no puede salir sola del prostíbulo, bueno, el requerimiento de la libertad sanitaria, etcétera, etcétera. Ella después se escapa, y es ahí donde nuevamente se presenta ante el juez Julio Alzogaray, que es el que con la que se borró del registro. Ella vuelve a pedir ser inscripta, pero obligada por el rufián Korn, y ahí al año se escapa del prostíbulo, está el mismo comisario, y él le cree, porque eso también es la gran... le cree a la mujer, que en 1930 en general, cuando una mujer va a denunciar en la policía... En 1930 y ahora. Y ahora. Hay ¿no? que recalcarlo, o sea, a una hora, año créeme, 2019 sigue sucediendo. Créeme, ¿no? Cuando yo te digo que fui prostituida, pupila, castigada, etcétera, créeme. Y no encajones la denuncia, o no le tomes la denuncia. Entonces, con ayuda de ese comisario, obviamente, Raquel Lieberman hace el gran paso, primer paso ante la justicia argentina. Antes ninguna mujer había generado un juicio, y en mayo de 1930, con el juez Manuel Rodríguez Ocampo, el juez de primera instancia en lo penal, empieza el juicio, y en septiembre, estamos en septiembre, en septiembre del 30, también tenemos que recordar que es el 6 de septiembre, es el primer golpe de Estado militar, y ya va a haber 108 proxenetas en septiembre con prisión preventiva hechas por este juez de primera instancia, 108. La policía, que también hay que tener una mirada actual, avisa a muchos de los proxenetas de la Suimigdal que escapan. Son 334 figuras en el expediente. Digamos que pudieron llegar a agarrar al 30% de lo que era, ni siquiera el 30% de lo que era toda la organización, porque 300 y pico de personas... Sí, eran más de 400 en total. El juicio va a una segunda instancia de septiembre a enero del 31, porque los abogados de los proxenetas, con el dinero que tenían, los mejores
abogados, muchos de ellos habían sido del Poder Judicial, llegan a la feria judicial, cambia el juez. Inclusive al juez, como pasa ahora también, al juez dicen que como dijo algo a la prensa, bueno, lo separan al juez Ocampo. Y ese juicio va a salir con que no hubo asociación ilícita, que no se pudo comprobar la asociación ilícita de esos 108 que ya estaban en prisión, cuando ninguno de ellos tenía medios lícitos de vida, comprobado y presentado prontuarios inclusive de proxenetismo, que no se pudo comprobar la asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, que es un artículo que le viene bien a muchos, ¿no? Que salen libres, que no se pudo comprobar la asociación ilícita. Bueno, entonces, después de esto, Raquel Lieberman, ¿qué es lo que hace? Y eso es la gran incógnita que yo tuve durante muchísimos años. Cuando en 1993 yo compruebo que había una parte de la vida de Raquel Lieberman que ella había ocultado en su denuncia. Ella no era soltera y sin familia del país. Ella era viuda con 2 niños y había caído en las redes de la Suimigdal. Cuando después de años que ella estuvo como pupila y esas 2 criaturas se criaron con una señora en Tapalqué, todo eso lo voy a saber porque en 1993 en el programa Siglo de Telefe, Siglo XX Cambalache, mi agradecimiento eterno a Tete Custarot y a Fernando Bravo, que me invitaron a hablar de la prostitución en la década del 30, se muestra la única foto hasta 1993, la única foto que había de Raquel Lieberman, que es la foto que sale en los diarios, que es la foto carnet seguramente del registro de prostitutas. Bueno, 15 años después, me llaman de la productora, que hay alguien que insiste en conocerme, viene a mi casa, la conozco, se presenta y con estupor vamos a descubrir, ella también porque desconocía la historia de su abuela, la verdadera historia oculta de Raquel Lieberman. Y me trae la documentación y juntas empezamos de alguna manera el trabajo de reconstrucción. Yo hasta 1993, yo había escrito un guión para televisión, inédito, de 8 capítulos de hora, que había sido mención de honor del diario La Nación en 1993, y a raíz de eso me invitan a Siglo XX Cambalache. Y ellos en el compacto de imágenes para explicar al televidente de qué se trataba. Claro, ¿de qué se trataba? ¿Quién era esta mujer? Para que la gente... No. La prostitución del 30. Y ellos en 6 minutos muestran qué pasaba en el país, en el medio de la guerra, etc. Pero también el juicio. Muestran fotos de Alzogaray, que fue el comisario del juez, y la foto que había salido en los diarios en 1930 de Raquel Lieberman. Raquel Ferber es la nieta que cuando ve la foto dice, esa es mi abuela, y no conocía la historia de su abuela. ¿Por qué? Porque Raquel Lieberman había tenido 2 hijos en Varsovia. Estaba casada, su marido un año antes, en 1921, llegó acá porque tenía una hermana en Tapalqué, casada, como todo inmigrante, juntaron la plata
para que pueda ella venir, y vino con los 2 hijos, me trajo el pasaporte con la foto, bueno, todo eso está en el libro La Polaca. Y esa es la vida que yo creo que merecía ser conocida. Sí, ¿no? contada. Contada. Exacto. Y el gran valor que lo supera el hecho de ella ocultó haber quedado viuda a los 2 meses, 3 meses que llega a la Argentina, sin el idioma, con el bebé en brazos y el otro que tenía 1 año y medio, 2 años. Bueno, y eso es el poder desdoblarse y tener la inteligencia de ocultar, que es lo que hacen muchas mujeres para poder salir de la prostitución. Ocultan eso, porque ante el proxeneta, porque si no, ¿cómo van a denunciar si tienen amenazados a los hijos? No, eso es algo del presente también. Y que no se hayan presentado muchas mujeres prostituidas en el año 30, haciéndole, como ahora el grupo de las actrices, ¿no? Que ayudan a que alguien que se atreve a romper el silencio por violencia, acompañar. Ella no. También en el juicio que dicen, bueno, no hubo suficientes víctimas. ¿Suficientes víctimas? ¿Cuántas víctimas hay? Claro, ¿cuántas hacen falta como para que sea suficiente? Para que sea suficiente. O sea, con una ya tendría que ser suficiente. ¿No? Y lo que estaba comprobado, los 108 que... Así que bueno, esa es un poco la historia. Sí. Mirta, hablábamos también, o sea, fuera de lo que es la entrevista filmada que tenemos ahora, sobre el tema de las reglamentaciones, cómo no son cumplidas, cómo por ahí se van haciendo los pasos para llegar a un veredicto y después se quedan completamente en la nada, sobre la educación que hay que hacer sobre, más que nada, los jóvenes de hoy en día para que tengan un conocimiento. ¿Cómo ves todo ese tema vos hoy en la actualidad? Yo creo que realmente es muy importante que primero se capacite a las o les docentes, fundamentalmente para que se pueda transmitir a los alumnos desde la primera infancia lo que hace 12 años ya, o casi 13 va a ser, es la ley nacional de educación sexual integral, la ley ESI, porque a partir del conocimiento del propio cuerpo, ¿sí? No solamente por la materia biología, sino por hacer transversalmente en todas las materias el trabajo de contextualizar lo que significa educación sexual integral. Quiere decir que no solamente saber dónde están los órganos y llamarlos por su nombre, sino también qué tiene que ver el deseo, qué pasa de qué manera vamos a prevenir enfermedades, de qué manera tendríamos que cuidarnos, cómo se coloca un profiláctico y no hacer una publicidad en contra de los profilácticos como diciendo que no sirven, y ahí tenemos el resultado. Hay sífilis, tenemos sífilis en este país en adolescentes, eso no tendría que existir. Obviamente estamos pasando por una etapa cruel para todos, pero fundamentalmente para la niñez. Estamos criando chicos que ya vienen desnutridos desde la panza de las madres. Entonces, ¿qué estamos esperando con chicos que no reciben primero la alimentación para poder llegar a estudiar? Entonces, todo eso habla de una presencia activa, honesta del Estado y evitar que se siga promocionando el tema de volver a reglamentar los prostíbulos y la prostitución. Yo sé que eso
hay muchos que se suman a esto. Yo solamente hablo de la prevención en la adolescencia. Respeto todas las posiciones, pero no es una utopía pedir respeto hacia los adolescentes para que puedan elegir de verdad, que no sea el cuerpo la única opción que nos queda para no morirnos de hambre. O que crean que es la única opción. O que crean que es la única opción. No. Sí, pero hay que darles las herramientas para que lo puedan... Hay que dar las herramientas, y las herramientas se dan desde la primera infancia. A medida que los chicos preguntan, hay que decirles las cosas por su nombre. Muchos preguntan en qué momento es adecuado hablar con mi hijo sobre un tabú tan grande como es sexualidad. Exactamente. Y muchos sexólogos te dicen cuando tu hijo te pregunta. Es que cuando tu hijo te pregunta significa que ya tiene una capacidad para comprender. Exactamente. No hace falta que le des lujos de detalles, obviamente. Exacto. Pero no mentirles sobre Y no mentirles. Cuando vos le decís que nacen de un repollo, que lo trajo la cigüeña, o con que papá y mamá... Bueno, pero entonces, si están preguntando, no ir más allá de lo que preguntan. No ir más allá de lo que preguntan. Pero para eso tenés que estar educado. Claro. Es que venimos de generaciones en donde hay mucho tabú desde hace décadas, en donde, por ejemplo, nuestros padres, claro... yo hablando sobre todo sobre mis padres y mis abuelos, en donde no existía lo que existe por ahí en mi generación hoy en día, donde vos podés tener un poco más de libertad para hablar sobre determinadas cosas puntuales, y en donde por ahí tus padres pueden decir sí, pasa esto o aquello. Sí. Bueno, Mirta, nos queda invitar a la gente. Yo quiero que la gente no se quede solamente con esto, y que hoy va a las 19:30 vaya a la charla y escuche, y obviamente haga su consulta y sepa de vos. Bueno, y espero que también me acompañe la parte técnica, porque a veces está disociado, porque también he traído algunas fotos interesantes y también unos videos que van a situar perfectamente en la época en que la historia de Raquel Lieberman transcurrió, pero creo que es importante para el hoy, porque esa historia continúa. Exacto. Bueno, Mirta, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Y bueno, espero en algún otro momento encontrarnos por ahí, quién dice, los caminos de la vida. Y gracias por invitarme muchísimas gracias por invitarme a esta María Juana, que ya le estoy queriendo con el sol que veo. Es un hermoso día. Si podés salir a pasear y recorrer, lo recomendamos. Sí. Bueno, esperemos que te hayas sentido cómoda. Sí, lógicamente estoy muy cómoda, muy bien recibida por las Juanas. ¿Sí? Exacto. Bueno, y también acá el Departamento de Cultura. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mirta.